Muy buenos días, Iglesia Bautista Libertad. Hoy es 3 de mayo del año 2020 y es un gozo poder saludarles a través de este medio. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Y vamos a entonar himnos, cantar al Señor, alabarle esta mañana en familia desde su casita. Pero antes vamos a pedir al Señor su bendición en oración. Oremos todos juntos. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia. Gracias, Padre eterno, por este día, Señor, por permanecer fiel, oh Padre mío, y por permitirnos en familia, Señor, adorarte en este domingo. Gracias, Señor, por darnos la bendición de llegar a mayo. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra salud y por darnos, Señor, aquello que no merecemos. Oh Padre eterno, te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos este primer himno, cantemos juntos como iglesia este canto a nuestro Señor. Gracias por haber entonado este himno con nosotros y les agradecemos muchísimo también por permanecer fiel en sus diezmos y sus ofrendas. No se olvide también de su ofrenda misionera, al igual que el Gran Club de los 1000. Gracias por mantenerse en contacto con su servidor. Mi teléfono está disponible para usted, el área 520-288-6387. Al igual que también nos puede mandar un email a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Envíenos también sus videos de 20 segundos explicando por qué su mamá es la mamá más maravillosa del mundo. Lo puede mandar a info@experienceliberty.com o también a mi correo electrónico que ya se ha dado hace unos momentos atrás. No olvide de decirnos por qué su mamá es la más especial. Recuerde que tiene hasta el día de mañana para poder hacerlo. Envíe ese video y la iglesia le hará llegar un certificado de una compañía que se llama Crumble Cookie, que por medio de él usted puede obtener el sabor favorito de mamá. De esa manera celebrarle de una manera muy especial. Gracias por acompañarnos. Cantemos el siguiente himno antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios.
Gracias por entonar estos himnos con nosotros. Vayamos directamente a la palabra de Dios y los invito a que abran sus Biblias. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 8. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 8. Este es el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Así que leamos la palabra de Dios, usted de su casita. Yo leeré desde aquí, desde el versículo 1 al versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, mi Dios, que por favor bendigas la meditación de ella. Unge nuestros oídos, Señor. Utiliza mis labios, oh Padre eterno, para transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón para la Iglesia Bautista Libertad y para todos aquellos que nos escuchan en esta mañana. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje el día de hoy es la suficiente gloria de Dios. La suficiente gloria de Dios. La palabra gloria denota un aspecto de algo o alguien de suprema importancia o supremo significado. En el mundo antiguo existía la idea de que aquellas que eran de suprema importancia eran considerados de una forma u otra deidades. Esta fue la idea básica que fue implementada por el primer emperador romano César Augusto. Al explorar la palabra gloria en la Biblia, podemos observar que con frecuencia las Escrituras hablan de la gloria de Dios. En el libro de Salmos, tomemos únicamente tres versículos del libro de Salmos. Salmo 8:1 dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 79:9: Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la aparición de Jesús en escena, vemos a esta persona, que es la segunda persona de la Trinidad, que es en posición igual al Padre, el cual ha compartido su gloria por la eternidad. Al mismo Jesús, que cuando viene a este mundo se despoja de su gloria y entra en un estado de humillación, donde Él toma el lugar de un siervo. Al examinar la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos observar el progreso de su vida y su ministerio, pero también podemos observar la transición de su humillación a su exaltación. La primera parte de su humillación lo vemos en las circunstancias de su nacimiento, al nacer en un pesebre. A través de su vida, Él se somete a toda clase de hostilidades, a toda clase de maltratos y a toda clase de odios y desprecios de parte de su gente. Pero después hay una aceleración de su humillación cuando llegamos al tiempo que le conocemos como la pasión de Jesús. Esto ocurre durante el tiempo de su crucifixión. Al hablar de su muerte, nos referimos a la pasión de Cristo, en donde se postró en una posición de humillación. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:8, dice lo siguiente:
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el Antiguo Testamento, de igual manera, tenemos en Isaías 53 la palabra de Dios diciéndonos lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de esto, la cruz y su resurrección, y más adelante su ascensión en la gloria de Dios, en la gloria Shekinah. En los evangelios podemos observar pequeños episodios donde los escritores de los evangelios hacen breve intervención de su gloria, hacen una noción o nos dicen acerca de su gloria. Tenemos el ejemplo de su nacimiento, ya que sabemos que nació en humillación, pero al mismo tiempo, cuando esto ocurría, vemos la gloria de Dios que se refleja y se manifiesta de una manera especial. Pero el más importante evento, la más importante ocasión registrada en el Nuevo Testamento que ocurre acerca de su gloria es en el monte de la transfiguración. Veamos lo que dice la palabra acerca de este evento de la transfiguración, que se encuentra escrita en 3 de los evangelios sinópticos. Esto tomó lugar inmediatamente después que Jesús anuncia las malas noticias a sus discípulos. Él le recuerda que tendría que ir a Jerusalén, padecer y morir. Pero antes, Él decide seleccionar a 3. Y eso nos lleva al primer punto: los seleccionados. Los seleccionados, lo vemos en Mateo 17:1. Ahí mismo en nuestro texto, la palabra de Dios dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Lo que el Evangelio nos dice es que Jesús tomó al círculo más cercano de sus seguidores. Él llevó a Pedro, a Jacob y a Juan. Mientras se encontraba él con ellos, Jesús entonces se transfiguró. Jesús no invitó a todos sus discípulos, sino solamente a estos 3. Quizás Jesús hizo esto para evitar que corriera la voz del gran milagro que acontecería, ya que el Señor le recuerda al descender del monte. En el versículo 9 nos dice lo siguiente: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otros sugieren que lo hizo porque estos 3 eran los más problemáticos. ¿Se recuerda el tiempo cuando usted tenía que salir a la tienda? Mamá, cuando usted tenía que salir a la tienda y tenía que llevarse a uno de sus hijos, ya que si los dejaba todos juntos no sabría si al regresar iba a encontrar una casa. Recuerde, siempre tenemos que tener cuidado de ello, y por lo tanto muchos de los comentaristas han dicho, pues es que estos eran los 3 más problemáticos. ¿Sabe? Esta transformación tiene que comprenderse como un solo vistazo a la gloria de Dios. Observe lo que la palabra dice para así poder describir aquello que estos hombres vieron, aquellos que estos hombres fueron testigos. En el versículo 2 vemos lo siguiente: su gloria es revelada, su gloria es revelada. En el versículo 2 se dice lo siguiente: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muy raramente usamos la palabra transfiguración en nuestro vocabulario. Hay una palabra en la lengua española que es una transliteración de esta palabra, y es la palabra metamorfosis. Yo recuerdo, lo primero que se me viene mejor a la mente es cuando veo una mariposa o una oruga, siendo transformada en una bella mariposa. Esto me ocurrió en una ocasión cuando mi hija estaba en segundo año de primaria, mi hija Noemí. Ella me llevó a su salón y me quiso enseñar: papi, mira lo que tiene la maestra aquí. Tenía diferentes orugas. Días después me tocó ir a ver, y ya estaba transformada esta oruga en un capullo. De ese capullo, días más adelante, salió una hermosa mariposa. ¡Qué transformación! Y de hecho, lo es.
Porque la palabra metamorfosis está compuesta de dos palabras. La palabra meta, que quiere decir a través de, y la palabra morphis, que significa forma. Así que la palabra transfiguración significa lo mismo que metamorfosis. Al meditar de esta escena, no podemos ignorar la experiencia del apóstol Pablo, y lo vemos en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 3. Saulo, dice la palabra de Dios, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Conocemos la historia del apóstol Pablo. Él se cayó de su montura, cayó al suelo y escuchó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Le rodeó una luz tan blanca, tan fuerte, que finalmente le terminó atrofiando sus ojos. Él tuvo que ser llevado en los brazos hacia la ciudad de Damasco. Fue la luz tan grande, tan más fuerte que la luz del sol. Y todo ser humano aprecia las cualidades del sol. Apreciamos su luz, apreciamos su calor, unas veces menos que otras, pero en fin, lo apreciamos, sin duda alguna. Así como el hombre necesita del sol, pero no podemos mirar al sol directamente porque puede hacer un daño permanente en nuestra visión. Tenemos que aprender a mirarlo de un ángulo donde no tenemos que observarlo directamente, para así de esa manera sus rayos del sol no vayan a dañar nuestros ojos, nuestra retina. Sus vestiduras, dice la palabra, se hicieron también blancas. Lo que está ocurriendo delante de los discípulos, que el color de la piel de Jesús cambió. Su color natural de su semblante se tornó a una luz brillante en su gloria. Tanto así que el brillo del sol quedó bloqueado por su gloria. Mateo nos dice que sus vestidos se tornaron blancos como la luz. Los otros evangelios nos dan aún un poco más de descripción acerca de ello. Marcos 9:3 dice lo siguiente: tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esta porción de la palabra de Dios me hizo pensar acerca de lo mucho que mi mamá hacía por nosotros. Yo me acuerdo mi mamá lavando nuestra ropa, tratando de limpiar aquellos pantalones que teníamos que usar una y otra vez. Recuerdo también que separaba la ropa mi mamá y de esa manera lavaba la ropa blanca con la ropa y la ropa oscura diferente. Si a usted le ha pasado de que ha lavado su ropa blanca con alguna ropa de color, déjeme decirle, hermano, que no está solo. La gloria de Jesús no es una luz que Él reflejaba, sino era algo que salía de Él. Nosotros, sin embargo, hemos sido llamados a reflejar la santidad de Dios. Hemos sido llamados a brillar por Él. Vayamos al Antiguo Testamento y observemos un testimonio muy similar. Tenemos un ejemplo muy similar de lo que el Señor pide de nosotros, y lo encontramos en Éxodo 33, 18 al 23. Éxodo 33, 18 al 23. Vayamos a la palabra de Dios, por favor, en Éxodo 33. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Éxodo 33, versículo 18 en adelante. En esta ocasión vemos a Moisés platicando con Dios. Dios platicaba con Moisés como un amigo. Pero llegó el momento cuando Moisés cuestiona a nuestro Dios y le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Dele la vuelta a la página en el capítulo 34 y vamos a leer del versículo 29 al 30 lo que ocurre en el momento cuando Moisés desciende del monte. Dice la palabra de Dios en el versículo 29 del capítulo 34. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Vemos aquí a Moisés teniendo un tiempo con el Señor, y a través de este tiempo el Señor mostró su gloria, pero solo pudo ver la espalda. Al momento de él pasar, el Señor cubrió entonces con su mano la peña, la hendidura en la peña, para que Moisés únicamente pudiera observar la parte trasera de nuestro Dios. Eso fue suficiente para que el rostro de Moisés brillara de tal magnitud que tuvieron que cubrirle su rostro al momento de bajar del monte Sinaí. Aún a pesar de su intensidad, del brillo de la cara de Moisés, fue tan solo el reflejo, un reflejo que se opaca y se pierde con el tiempo. La luz que desprendía nuestro Señor en el monte de la transfiguración no fue una luz que Él reflejaba, sino una luz que brotaba desde su interior. La naturaleza divina de Jesús se encontraba manifestándose a sí misma a través del velo. Los discípulos pudieron ver su gloria. El apóstol Juan escribió de ello: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anterior a esto, los discípulos se encontraban confundidos por los días que se avecinaban. Ellos se encontraban sin respuesta al no saber qué hacer. Pero en medio de todo, Dios, nuestro Señor, lleno de misericordia, decide mostrarle su gloria. Eso nos lleva al punto número 3. Moisés y Elías se unen. El versículo 3 nos dice lo siguiente: y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. No solo que los discípulos vieron la transfiguración de nuestro Señor, sino que ahora ven la presencia de Moisés y la presencia de Elías teniendo una conversación privada con nuestro Señor. La Biblia no nos dice de qué conversaban, pero la Biblia sí nos dice que la ley y los profetas testifican acerca de su venida. Ahora se encuentran hablando con Elías. Él estaba escuchando, él estaba hablando con aquel que fundó la escuela de los hijos de los profetas. Y también se encontraba hablando con Moisés, el mediador de la ley. El Señor Jesús habla con ellos. La suma revelación del Antiguo Testamento se unió con Jesús en el monte de la transfiguración. Podemos llegar a la conclusión de que la ley y los profetas hablaban de lo que habría de venir en Jerusalén, lo que se esperaba que había sido escrito de él, para así finalizar la obra redentora de nuestro Señor. El punto número 4, una propuesta sin decoro. Aún a pesar de la gloria de Dios, hubo una propuesta sin decoro. Una vez más, Pedro dice a Jesús, en el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre del cielo reprendió el intento de Pedro de poner a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Mientras él aún hablaba, fue importante interrumpir a Pedro para que todos supieran que Jesús es único, es el Hijo de Dios. Él merece toda nuestra atención
y por ello dice el Señor, a Él oíd. Observemos cuidadosamente lo siguiente. Todo lo que el Padre dijo proviene de las Escrituras. Todo lo que el Padre dijo en este momento proviene de las Escrituras. Escuche lo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En el Salmo 2.7 dice lo siguiente. El Padre, refiriéndose al Hijo, dice: mi Hijo eres tú. En Isaías 42.1 dice el Padre: en quien mi alma tiene contentamiento. Más adelante, en Deuteronomio 18.15, la palabra de Dios, hablando a través de Moisés, está hablando al pueblo y dice lo siguiente: profeta en medio de ti, refiriéndose a Mesías, a Jesús. Y más adelante dice: a Él oíd. Todo, absolutamente todo apunta a Jesús. Pedro escribió de su experiencia en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Puede usted oír la voz de Dios? Esta es una ocasión de lo más majestuoso. Sin embargo, no se necesita mejorar la palabra de Dios, ya que esto refleja la santidad de las Escrituras. De manera que esta voz del Señor pronuncia 3 veces la palabra que está escrita en la Biblia. Y seguramente el Señor habla en lengua de las Escrituras. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra de Dios. En el versículo 5 dice el significado, el punto número 5 dice significado revelado. El significado revelado, el punto número 5, que es en el versículo 6 al 7, y dice la palabra de Dios lo siguiente: al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Es interesante de notar, la Biblia dice lo siguiente: se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Note lo siguiente: no se postraron en su rostro cuando vieron a Jesús transfigurado. Ni siquiera se postraron en su rostro cuando vieron el resplandor de su rostro. Tampoco se postraron ellos al ver las vestiduras que se hicieron como la luz, ni aun cuando Moisés y Elías aparecieron junto con él. Ellos tampoco se postraron en su rostro cuando vieron hablar a Jesús con Moisés y Elías, ni aun cuando la nube de la gloria los cubrió, sino que se postraron sobre su rostro al oír esto, la voz del cielo. Se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Amigo mío, ¿cuándo fue la última vez que usted se postró sobre su rostro al escuchar la voz de Dios, al leer su palabra? Iglesia Bautista Libertad, ¿cuándo fue la última vez que se humilló delante del Señor? Una vez más, los discípulos estaban singularmente en asombro de Jesús. Podemos llegar a la conclusión del propósito de la transfiguración de Jesús. Esto fue para asegurarles que a sus discípulos que Jesús es el Mesías, aun si ciertamente sería crucificado, ciertamente tendría que sufrir y morir finalmente, pero este era el Mesías. Eso era necesario porque Jesús les acababa de revelar su humillación y su sufrimiento en Jerusalén. Les revela otro testimonio divino de Jesús como el Hijo de Dios en este momento. La conclusión en esta mañana es significante que el enfoque entero es absolutamente sobre Jesús. La nube ya no está. Moisés se había ido y Elías se había desaparecido. La palabra nos dice que Jesús tocó y dijo: levantaos y no temáis. Podemos escuchar la dulce voz de nuestro Señor confortando a sus discípulos. La ley ya no te condena más. La profecía ha cesado, no hay que temer.
Todo lo que esperabas ahora está delante de ti. No temáis. Ahora solo queda la gracia y misericordia de Dios. Solo aquel que es suficiente para consolarte. Solo aquel que es suficiente para salvarte. Y te dice, levántate y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Aunque los apóstoles veían solamente a Jesús, miraban a aquel que es suficiente. Jesús es suficiente para el tiempo y la eternidad. Él es suficiente para la vida y para la muerte. En el día de hoy, el año 2020 de nuestro Señor, en el mes de mayo, el día 3, y por la eternidad, mis hermanos, no tenemos ningún otro maestro más que Cristo. No nos hemos de someternos a ningún vicario de Dios. No hemos de postrarnos ante ningún gran líder de ninguna secta, ni tampoco al temor, ni la incertidumbre o a las circunstancias. Uno es nuestro maestro y eso es suficiente, porque hemos aprendido a ver la sabiduría de Dios y el poder de Dios a través de Jesús. Mis hermanos, este es el mensaje el día de hoy. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo únicamente. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado en esta tarde. Oremos y pidamos al Señor su bendición. Oh Padre eterno, te damos las gracias por la bendición que nos ha dado de poder abrir un poco tu palabra por un momento, Señor, y ver la gloria reflejada a través de nuestro Señor. Gracias, oh Padre eterno, por darnos una hendidura, Señor, por habernos permitido ver a través de una hendidura, así como lo hizo Moisés en el Monte Santo, de tu gloria. Padre, te doy las gracias, Señor. Te ruego, Dios, que en esta semana, que en este día, Padre eterno, que podamos disfrutar tu gloria, Señor, al ver tu mano moviéndose en cada una de las circunstancias, Señor. No importa, Señor, lo que el mundo esté pasando, Señor, sabemos que tú estás en el trono y sabemos que tú serás glorificado. Oh Padre, conforta aquellos corazones, Señor, que en este momento están dolidos. Conforta los corazones, oh mi Dios, que padecen necesidad. Pero que, mi Dios, podamos concentrarnos en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que si hay alguno que aún no te conoce como su Señor y Salvador, que, mi Dios, su corazón sea movido, Señor, sea llenado de ternura, Señor, al escuchar la voz de tu palabra. Gracias, oh Padre eterno, te pedimos por tu bendición para el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Gracias por habernos sintonizado donde usted se encuentre o a cualquier hora que usted lo haga. Recuerde, el Señor está con usted. Solo clame a su nombre. El Señor Jesús le escuchará. Gracias por este tiempo. Gracias por haberme permitido entrar a sus hogares por medio de este medio. Espero que nos sigan enviando sus emails. También envíenos sus fotografías o sus videos, acerca de su mamá y por qué es que ella es tan especial para usted. Envíeme un correo a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com o déme una llamada al 520-288-6387. Gracias, Iglesia Libertad. Estaremos en comunicación con ustedes para dar más información acerca de lo que está por venir. Que el Señor les bendiga. Les amo en Cristo.